Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 y nos es muy grato recibir a nuestra próxima invitada. Se trata de una escritora argentina, cordobesa, que bueno, está presentando su libro, va a estar hoy, les vamos a dar los detalles más adelante. Ella es la doctora Viviana Rivero y presenta el libro que se llama El alma de las flores. Bienvenida, un gusto que nos acompañes. Gracias, un gusto estar con ustedes, compartir un poquito de este libro que traigo, que decimos los escritores son los bebés nuestros, ¿no? Los Sí, libros. ¿no? Me imagino. Así Claro. que contenta de compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Viviana. Un libro muy voluminoso, casi 800 páginas. ¿De qué trata a grandes trazos? Bueno, es una historia contada a dos tiempos. Es una historia de María, una joven de 18 años, rubia, con los ojos claros, muy delgadita, que parece muy frágil, pero a lo largo del libro va a ir demostrando su fortaleza. Ella vive en Madrid en 1936. ¿Por qué esta fortaleza? Porque se desata la Guerra Civil Española y ella pasa de vivir como una niña a tener que ser una mujer que enfrenta lo que una mujer en esa época tenía que enfrentar en medio de la guerra. Se empiezan a pasar hambre, ella está sola, está a cargo de un hermanito y el hambre empieza a apretar, los hombres la acosan, la molestan. Ella empieza a pensar en irse de España, en irse a América, a escapar. No era fácil escaparse porque se cerraban las fronteras y ellos tenían que subir a los barcos sin permiso. Y ella va a empezar a planear esa huida y finalmente, bueno, en el medio del libro sucede algo que lo va a lograr. Y al mismo tiempo voy contando la historia de Rafael, un hombre argentino de 36 años, que es un bohemio, un profesor de música, que ha puesto un restaurante, ¿no?, por presión de su esposa, y el restaurante ha quebrado, la esposa lo ha dejado, y él en su desesperación de decir, tengo que demostrarme a mí mismo que valgo, que puedo volver a empezar, y hace un cambio drástico y decide irse a España. Y elige España, Madrid, porque su abuela María era de ahí. María, la jovencita que voy contando la historia y voy contando la historia de él. Él se recuerda que su abuela nunca quiso hablar de la guerra civil. Le preguntaban y ella decía, calla, calla, niños, que no vamos a hablar de tristezas. Solamente les dijo, si algún día van a Madrid, tienen que pasar por la Jamonera La Bellota porque ahí está parte de la historia familiar. Y así es que Rafael va a ir a la Jamonera La Bellota, va a conseguir trabajo ahí y va a ir desentrañando de a poco, desde esta punta de ovillo, la historia de su abuela María. Va a conocer una mujer, Alba, de quien se va a enamorar, y juntos van a ir desentrañando la historia al punto de descubrir que él y Alba están más unidos en sus identidades de lo que creen, ¿no? Ese es un poco que trata, es una historia de inmigración a dos puntas, decimos, porque María se va de España a América y encuentra su destino en América, y Rafael se va a ir de América a España y va a encontrar su destino, ¿no? Cada persona tiene que encontrarlo. A veces no todos tienen la suerte de encontrar su destino en el lugar al que pertenecen. A veces se encuentran en otras tierras. Es verdad. Esto, evidentemente, más allá del tiempo literal de escritura, tiene todo un trabajo de estudio, de investigación. Tú señalabas que te llevó muchísimos meses todo esto. Sí, la verdad que sí. Fue un libro, bueno, este libro tiene un galardón en el Premio Planeta de España y habla de la historia de los españoles. Y tenía que estudiar bastante para que no nos dijeran, ¿no?, algún error, algo. Así que me llevó bastante tiempo. No solo se estudia de libros, sino, bueno, de mucho, de documentales, de películas de la época, de libros, novelas de la época, de entrevistas, muchas entrevistas con españoles. Hay una escena que yo la quería hacer a la escena conforme a lo que yo venía investigando, que es un discurso que da un político español que cambia lo que sucede en la historia de España. Y él vivía en un piso en España, era un hombre joven, y me escribe un amigo mío español y me dice, mira, te conseguí el teléfono del hijo de Gil Robles, así se llama, José María Gil Robles. Y me dice, lo que sí, escribile con mucho cuidado porque pertenecen a la realeza, y dice, no le digas estimado señor, sino ponele muy señor mío. Así que yo le escribí muy señor mío. Esos pequeños detalles que hacen a la forma. Sí, y él me contó cómo fue. Ese día nosotros no estábamos viviendo en Madrid, mi padre nos había sacado a la familia porque la clase alta había huido a sus chalets en Biarritz, en Francia, y ellos tenían chalet.
Dice, ese día era mi cumpleaños y mi madre lloraba porque mi padre se iba y él decía, el discurso tengo que darlo, tengo que dar ese discurso. Y se había una torta de chocolate que había hecho para mi cumpleaños y mi padre nunca la probó y se fue a dar el discurso. Dice, cuando pasan los años, dice, me doy cuenta lo que significó para él, dejar una cosa por algo grande del país. Bueno, y me dio todos los detalles. Se fue en un expreso, el expreso de Irún, que unía Francia con España, y viajó y pudo dar el discurso. Bueno, esas son las cosas que a veces uno en la investigación saca de las entrevistas directamente. Así que todo como me lo contó fue al libro y así como ese hay muchos otras anécdotas de este tipo. ¿Por qué elegiste esta temática? ¿Por qué esta línea de investigación, esta época? Bueno, me gusta, tengo algunos libros que tratan también de Segunda Guerra Mundial. Creo que escribir de las personas que viven en medio de una guerra es muy fuerte, muy emocionante, porque las personas viven como si vivieran el último día de su vida. Se vive distinto, ¿no? Es como si a nosotros nos dijeran, hoy es el último día de tu vida, pero mañana empieza una guerra y todo va a cambiar. No, no, vos y yo no estaríamos acá, ya no estaríamos en el programa. Sí, sí, sí. Uno toma distintas decisiones y eso es muy emocionante a la hora de escribir un libro. Tener personas dispuestas a vivir al máximo, a tomar decisiones drásticas, a vivir con el corazón. Por eso elegí esa época. Me gusta la época de la guerra porque me permite mostrar personalidades al límite. ¿Y qué te ha devuelto el elegir esta época y este género de alguna manera con los personajes o con los familiares? Porque muchos de ellos, de los protagonistas, de repente ya no están vivos. ¿Qué has tenido como devolución? Bueno, las devoluciones son muy lindas y hay que tener en cuenta de que, mira, esta mañana estaba haciendo una nota con un periodista y me decía, mi abuelo vino de España y mi hermano se fue a vivir a Barcelona, es casi la historia de mi familia. Claro. Creo que en América tenemos mucho de esto, ¿no? Nos podemos sentir muy identificados. Sí. A veces cuando doy una charla yo hago levantar la mano y preguntar, ¿quiénes tienen abuelos, bisabuelos o padres que han venido de Europa? Me levanta más de la mitad la mano. Y bueno, estas tierras está hecha de inmigrantes españoles e italianos, y básicamente. Y eso deja una impronta en los países, deja una impronta en las personas y se nota. Así que me ha dejado muchas cosas buenas, la verdad que muchas cosas buenas, porque tengo la devolución de la gente que me hizo acordar a mi abuelo, o a veces me dicen, me muero, leí tal personaje y ese era mi tío. Claro, porque en la novela a veces cuando uno cuenta cosas reales, más allá de que los personajes principales sean una ficción, la parte histórica es verdad, entonces aparecen, ¿no? los personajes. Así que me ha dado muchas satisfacciones. Qué bueno. Seguramente hoy va a recibir más satisfacciones porque Viviana Rivero va a estar presentando este libro a las 8 de la noche ahí tiene ustedes el afiche, en Venecia, en parada 18 de la Playa Mansa, este libro de Editorial Planeta, que además el Premio Planeta de Novela 2019 en el tercer lugar. Realmente espectacular, El alma de las flores. Un gusto que nos hayas acompañado. Un gusto para mí también y bueno, recordar a la gente que no solo están invitados mis lectores, sé que algunos vienen de Montevideo, pero a la gente que está de vacaciones o si te gusta leer, si te gusta escribir o tenés un pedacito del corazoncito en España, ¿no? Por un abuelo o porque esa tierra te es querida, bueno, hoy a las 20 horas en el Espacio Venecia los esperamos. Va a quedar chico, porque con esa convocatoria estamos comprendidos un montón, Tenemos todos ascendencia española, una gran mayoría de la población de Uruguay, así que más tarde o más temprano todos tenemos algo que ver en algunos pasajes de este libro, así que van a pasar un momento muy grato. Gracias y que tengas una buena estadía en Punta del Este. Muchas gracias a ustedes por este espacio, es un placer. Gracias, con mucho gusto. Señoras y señores, rápidamente nos vamos a la pausa.